Buenos días, hermanos, bienvenidos. Nuevamente damos gracias a Dios porque permite que estemos aquí reunidos esta mañana. Pues ya hemos terminado el tema de teología, el cual hablamos de cristología. Y ahora vamos a iniciar, hermanos, un nuevo tema, la pneumatología o neumatología. Y este tema, al igual que cristología, es de suma importancia para todo cristiano. Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar rápidamente, vamos a entrar en materia acerca de este nuevo tema que vamos a estar viendo durante el transcurso de varias semanas. Oremos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos esta mañana en tu nombre. Bendice este momento, Señor, glorifícalo para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes para que seamos edificados con tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el tema es la pneumatología y esta es la doctrina que versa acerca del Espíritu Santo. Es un tema pues muy bonito, algo complejo, porque vamos a estar hablando acerca de un mundo espiritual en el cual solamente tenemos pues sombras acerca de este mundo. Es algo que no podemos palpar físicamente, pero es un tema muy bonito. La lección es la número 1 y se llama la naturaleza del mundo espiritual. Y para este tema es muy importante, hermanos, que ustedes en casa estén leyendo el Evangelio de Juan. Por ahí sí pueden anotarlo, hermanos, muy específicamente los capítulos 14, 15 y 16. Entonces tienen tarea para todas estas clases que vamos a ver de este tema, de la pneumatología. Ustedes tienen que estudiar un poquito en casa. Los temas son 14, 15 y 16 de los capítulos del Evangelio de Juan. Y para también mayor información, hermanos, el libro de Hechos nos da mucha información acerca de los hechos del Espíritu. Entonces también si podemos darle una buena repasada al libro de Hechos durante la semana, estaría bien para que nos apoye a todos en este tema que vamos a abordar y que habla acerca de quién es el Espíritu Santo y su obra. El texto que vamos a estar memorizando, todos vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 y vamos a leer ese versículo entre todos. Me dicen cuando ya estén ahí, hermanos. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Adelante, 1, 2 y 3. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por este versículo, hermanos, podemos entender un poco acerca de qué significa ser imagen y semejanza de Dios. Este versículo nos está diciendo que así como Dios se relaciona consigo mismo y puede relacionarse con otros seres espirituales, de la misma manera nosotros también podemos relacionarnos con nosotros mismos y con otros seres, con otras personas. Es lo que nos habla este versículo. Prácticamente que somos seres personales. Ser personal significa que podemos relacionarnos con nosotros mismos y de la misma manera con otras personas. Eso es lo que significa. Y aquí en este versículo también se menciona 2 veces acerca de la obra del Espíritu. Se menciona primeramente la obra del Espíritu, por ejemplo, en Dios, que Dios puede relacionarse consigo mismo. Y lo menciona también para con nosotros. En este tema vamos a estar abordando cosas que mencionaremos, como entre otras, acerca de nuestro mundo temporal, nuestro universo físico, nuestro planeta, que se rige por el tiempo, por el espacio, por la materia, y de cómo ese mundo temporal, es solamente una sombra de lo que será ese mundo espiritual, de lo que solamente tenemos alguna pequeña información, sombras acerca de cómo será.
Es lo que vamos a estar viendo, que es ese mundo que es solamente un anticipo de lo que llegaré a hacer, de lo que llegaremos cada uno de nosotros a hacer. Ese mundo espiritual que no podemos palpar al 100%. ¿Por qué utilizamos esa frase de como sombras? Porque la Biblia usa esas frases. Especialmente en el libro de Hebreos encontramos muchas veces que se utiliza esa palabra, que es una sombra de lo que vendría a ser, o tipo de lo que sería un tipo de lo que vendrá a ser. Entonces, el Nuevo Testamento utiliza esa frase de que este mundo temporal es una sombra del mundo venidero. Y es por eso que vamos a poder estar meditando acerca de Hebreos mucho. El libro de Hebreos habla mucho acerca de esto. Entonces, la Biblia toma un recurso griego. Esa palabra sombra o tipo es un recurso griego y que la Biblia lo plasma, lo aplica para este mundo físico, este mundo temporal, siendo una sombra de lo que es el mundo eterno, el mundo trascendental. Y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, hermanos, y que esto vamos a ocupar un poquito más adelante. Alguna vez vimos lo que es un ejemplo de nuestra mano. Nuestra mano tiene forma de mano, ¿verdad? Pero así como podemos ver en nuestra mano, en la sombra de nuestra mano, de que tenemos prácticamente una figura que solamente nos demuestra, nos enseña nuestra mano, pero es una sombra de nuestra mano. Y en la sombra nosotros no podemos ver, hermanos, no podemos ver con claridad. No hay color, no tiene forma. La sombra no nos da detalles específicos como lo podemos ver aquí de frente. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Una sombra solamente podemos ver que es una mano allá atrás, ¿verdad? Pero no nos da los detalles que nosotros podemos ver cara a cara. Entonces, en este mundo temporal, pues sí podemos ver, palpar colores, sombras, detalles específicos. Pero en el mundo espiritual, en ese mundo que es trascendente, no tenemos esa información. Solamente tenemos sombras o tipos. Entonces, entendiendo ese concepto, vamos a tenerlo en nuestra mente y vamos a ir rápidamente al punto número 1. La siguiente diapositiva, hermana. El punto número 1 menciona el mundo temporal, o sea, como sombra del mundo eterno. El mundo temporal como sombra del mundo eterno. Y durante la clase, hermanos, si tienen alguna pregunta, les voy a rogar que la anotemos, la pregunta, y al final de la clase vamos a exponerlas. Si es algo que esté a nuestro alcance, poder responderlo en un momento, o si no, terminando la clase podemos reunirnos y podemos expresar esas preguntas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El mundo temporal como sombra del mundo eterno. En Colosenses 2, del versículo 14 al 17, podemos encontrar en este pasaje que Pablo está queriendo explicar el asunto de la ley de Moisés, que algunos cristianos aún tomaban como autoridad. Y Pablo dice en el versículo 14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta de los decretos? La ley de Moisés. Esa es el acta de los decretos, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, la ley de Moisés, por la muerte de Cristo, fue anulada. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, que es una expresión de Pablo que nos habla del reino de las tinieblas. Lo despojó. Es decir, que el instrumento que Satanás y sus demonios utilizaban para culparnos, para señalarnos delante de Dios. ¿Recuerdan el texto de Job? Que Satanás llega ante la presencia de Dios y lo que ocupa, la herramienta, el instrumento que Satanás ocupa es la ley de Moisés.
para decir, mira, tu siervo Job, lo señala. Entonces, lo que aquí nos está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu, y que Pablo quiere transmitir a esa generación y a las demás generaciones, es que la ley mosaica fue anulada con la obra de Cristo. Ya no puede Satanás ocupar esa herramienta, ese instrumento para señalarnos más. Quedó anulada. Dice que la clavó en el madero, quitándola de en medio, y despojó, los robó a esos demonios, principados y potestades de esa herramienta que ellos podían utilizar contra nosotros. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y fíjense lo que dice en este versículo 17, y ahí menciona acerca de la sombra, que es lo que vamos a estar hablando. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces ahí también en esa carta a los Colosenses podemos encontrar que Pablo utiliza esa frase refiriéndose como este mundo temporal, lo que había, los sucesos que sucedieron en el Antiguo Testamento, que eran una sombra únicamente de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Así termina Pablo ese versículo. Entonces, también en Hebreos, y como les dije en el principio, en Hebreos hay mucha información acerca de esta frase. Hebreos 8, versículo 4 al 5, vamos a encontrar más información. Vayamos allá, hermanos. Hebreos 8, versículos 4 al 5. Y aquí van a tener, hermanos, igualmente las diapositivas para que más adelante tengan esa información también y puedan seguir estudiándolo en casa, todos los versículos que vamos a estar viendo. En Hebreos 8, versículo 4 dice: así que si estuviese sobre la tierra, bueno, aquí el autor de Hebreos, que muchos eruditos piensan que es Apolos, porque tiene mucha influencia griega, y Apolos fue nacido originario de Alejandría. Muchas personas piensan que posiblemente él fue el autor de Hebreos, pero es solamente una opinión de muchos. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es, y aquí viene la frase, figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, noten cómo se vuelve a ocupar esa frase, figura y sombra de las cosas celestiales. Igualmente en Hebreos 10, ahí también lo podemos notar. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. ¿Recuerdan el ejemplo que hicimos con la mano? Aquí está mencionando precisamente que no es la imagen misma de las cosas, porque no nos puede dar ni textura, ni color, ni detalles. ¿Me entienden? Dice entonces, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. También se menciona en el capítulo 11 acerca del patriarca Abraham y su parentela, que también anduvo como peregrino en una tierra. Cuando Dios le dijo que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos, Abraham creyó a Dios y él salió buscando esa tierra, porque él tenía esa esperanza, esa fe de que iba a encontrar esa tierra que era mejor a la que estaba viviendo en ese momento, que trascendía a la tierra de Canaán. Entonces, vemos lo que dice el versículo 10 de Hebreos 11. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 10, ¿alguien que lo pueda leer? Capítulo 11, ¿no? Versículo 10 del capítulo 11, sí, hermano, capítulo 11, 10. ¿Alguien que lo lea? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir,
concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. Versículo 14, hermano. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en la cría de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Hasta ahí, hermano. Entonces, ahí se muestra nuevamente de que el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos habla acerca de esa ciudad celestial que Dios les había preparado y que ellos la anhelaban y que era mejor que la de Canaán cuando salieron de la tierra de los caldeos. Hebreos 12 nos repite otra vez este asunto, pero ahora con Moisés y con los judíos de su tiempo. Y ahí nos está hablando de, por ejemplo, haciendo una referencia a las cosas que sucedieron en el monte de Sinaí. No sé si ustedes recuerdan el relato bíblico, Éxodo, capítulo 19, cuando Dios se presenta en el monte de Sinaí y empieza a ver relámpagos y fuego y truenos, y Moisés teme y se aterroriza. Los judíos también tienen miedo de que Dios les está hablando directamente. Entonces, fíjense lo que dice Hebreos 12, del versículo 25. Dice, Hebreos 12, 25. Me dicen cuando estén ahí, hermanos. Ok, dice, mirad que no desechéis al que habla. Aquí estamos hablando en Hebreos de Cristo, el profeta, según Hebreos. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, aquí está hablando de Moisés primeramente, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Fíjense lo que dice el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Ahí está haciendo referencia a ese pasaje bíblico que les menciono en el monte de Sinaí. Pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Aquí está plasmando en este versículo, en esta frase, nuevamente lo que es la sombra, el tipo, la idea de las cosas movibles. Como cosas hechas, continúa el versículo, para que queden las cosas que son inconmovibles. El bien venidero, el mundo espiritual, en referencia precisamente a ese mundo, hermanos. Y también debemos mencionar que el infierno y el cielo, hermanos, pertenecen a esa misma categoría. Ambos lugares son espirituales y también son solamente, de los cuales solamente podemos conocer que son sombras, los tipos. Y como se menciona en las Sagradas Escrituras, aunque estos lugares de cierta manera son pues indescriptibles para nosotros, ¿verdad? La información que tenemos en el Nuevo Testamento, la poca información que tenemos en el Antiguo Testamento, pues solamente nos da precisamente esos atisbos, esas pequeñas referencias acerca de este lugar. En la segunda carta a los Corintios, hermanos, vayan ahí. Segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla acerca de una experiencia que él tuvo donde fue arrebatado al cielo. Segunda carta a los Corintios, el capítulo es el 12. Este lugar Pablo le llama el tercer cielo. Es una referencia al paraíso, hermanos, donde dice que él oyó cosas que eran inexplicables, que él no pudo plasmar en el idioma humano, indescriptibles, así lo menciona. Yo les invito a que chequen ese texto. Es más, vamos a leerlo, hermanos. Alguien que lo lea en voz alta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 2 al 4 únicamente, hermanos. Conozco a un hombre en Cristo
que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Sí. Entonces, en esos versículos, hermanos, podemos notar que el apóstol Pablo, pues, prácticamente no podía describir lo que había escuchado, lo que había visto. No había palabras en él para poder describir esto. Entonces, pues ahí podemos ver que lo finito es haciendo referencia a lo que es limitado, a lo que corresponde a nuestro mundo. Entonces, el apóstol Pablo simplemente no podía describir esas cosas. Pero él narra ese momento donde él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, al cielo. Y no sabía, ni él mismo sabía si había sido en realidad en cuerpo o si había sido en un sueño o en una especie de revelación. Entonces simplemente él no lo podía describir. En la próxima diapositiva, hermanos, vamos a ver un ejemplo en esta diapositiva, de ese ejemplo que nos habla de esas dos realidades. Y esas dos realidades están entrelazadas. ¿Sí? La primera realidad es la realidad que nosotros vivimos. Y esa la conocemos como el mundo inmanente, de este lado. El mundo inmanente, que está limitado por el tiempo, el espacio y la materia. Ahora, ¿qué podemos entender acerca de esto? Que así es como lo narra Génesis capítulo 1, versículo 1. Y eso es como se nos rige, así es como se rige nuestro planeta, por tiempo, espacio y materia. Entonces, cuando se menciona en Génesis 1:1, en el principio, la palabra principio, el Bereshit, ahí en ese preciso momento, Dios está creando el primer elemento, la primera criatura creada por Dios. Y esto es el tiempo. En el principio, ahí es cuando el tiempo empezó a correr. El tiempo que nosotros podemos notar, que nosotros podemos inclusive llegado a contar por la sabiduría que Dios nos ha dado. Ahora podemos inclusive contar el tiempo. Nunca de manera exacta, pero lo podemos contar, ¿verdad? Entonces, en el principio, en el Bereshit, en los orígenes, Dios creó el tiempo, en ese momento. Y después, cuando dice que Dios creó el tiempo, también dice que Dios creó los cielos. Y los cielos hacen referencia al espacio. El segundo elemento de la materia física, ¿verdad? O el segundo elemento creado por lo cual nuestro mundo está regido. Y después creó la materia. Dios creó los cielos y Dios creó la tierra. Y en ese preciso momento, en Génesis 1:1, como materia, lo único que existía era el planeta Tierra. Cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, en ese preciso momento, lo único que existía era el planeta Tierra. Entonces, y así es como se rige nuestro universo. Y podemos entender que la materia es regida siempre por el tiempo, porque es algo que está en constante movimiento. Entendemos eso, que todo siempre se va moviendo, se va deteriorando, se va envejeciendo. Y es por eso que podemos deducir que el primer elemento que Dios creó fue el tiempo, porque cuando Dios crea la materia, ahí la materia se ve que está bajo el régimen del tiempo, porque la materia tiende a moverse. La materia en nuestro planeta nunca está estable, no es inmutable. ¿Recuerdan esa palabra? Inmutable significa que no cambia, ¿verdad? Nuestra materia es mutable, de que siempre está en constante movimiento, ¿sí? De que siempre está envejeciendo. La materia es
mutable, que muta, que se mueve. Entonces es lo que nos indica Génesis 1:1. Y de ahí el mundo trascendente, mundo trascendental. Este es un mundo que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, podemos encontrar esas sombras, esos tipos de lo que es. Y eso lo podemos ver en varios versículos de la Biblia. ¿Qué significa que es trascendente? Que no está limitado por lo que nosotros estamos limitados. Ese mundo no está limitado por el tiempo, por el espacio y por la materia. ¿Y por qué podemos deducir esto? La palabra nos indica que cuando Cristo resucitó, Él resucitó ya en carne y hueso. Un hombre, ¿sí? El hombre, Dios, que resucitó en carne y hueso, pero que no estaba regido por el régimen del tiempo, espacio y la materia. En uno de los versículos del Nuevo Testamento podemos encontrar que Jesús llegó a donde estaban los apóstoles escondidos en una habitación con las puertas cerradas, y Él apareció en medio de ellos, sorprendidos, que ellos pensaron que era un fantasma, un espíritu, algo. Pero ¿qué les dice Jesús? Les dice, pasa a vosotros primeramente, pero de ahí les dice que lo tocaran, que él tenía carne, Él tenía hueso, y un espíritu no tiene carne y hueso. Nuestro Señor resucitó con un cuerpo glorificado que ya no estaba limitado por el tiempo, el espacio y la materia en nuestro mundo, pero están entrelazados precisamente por eso, porque Él pudo venir a este mundo, o sea, Él pudo habitar en este mundo, los discípulos lo vieron, y por eso es que aquí se pone esos dos mundos entrelazados. Nosotros estamos compartiendo también ese mundo porque los discípulos pudieron ver a Jesús. No es que nosotros podamos ahorita en estos momentos hacer lo que Jesús hizo, aunque ya tenemos la vida eterna, como lo dice la palabra, ¿verdad? Pero no tenemos aún ese cuerpo glorificado que estamos esperando, esa plenitud del reino que aún va a llegar para nosotros. Quienes la conocen, quienes conocen ese reino, es precisamente las personas, los discípulos que ya están en la presencia de nuestro Señor. Ellos ya comparten, ellos ya están viviendo esa plenitud del reino espiritual, del mundo, como lo dice la palabra, trascendente, trascendental. Pero es algo que nosotros solamente podemos en estos momentos leer, llegar al conocimiento e imaginarnos, ¿verdad? Pero es una sombra y solamente podemos imaginarnos porque como la sombra de la mano no nos da absolutamente ninguna otra información. No aspectos, no hay color, no hay textura, no hay una nitidez. O sea, no podemos ver nada más que una sombra. ¿Sí entendemos esa parte? Sí. Ok. Entonces vayamos al punto número 2. Hablando de nuestro tema del día de hoy, el mundo espiritual. La palabra espíritu y su uso en las Sagradas Escrituras. Ahora, la palabra espíritu lo podemos encontrar con en dos idiomas. Ruach, lo vamos a ver que se encuentra en el Antiguo Testamento porque está escrito en el hebreo. Y Nefma es como se menciona la palabra espíritu, pero ya en el Nuevo. Más adelante vamos a estar haciendo una especie de ejercicio, Así que pongan mucha atención. ¿Cómo se dice en el Antiguo Testamento? Ruach. ¿Qué significa? Espíritu. Y está escrita en el hebreo. Y Nefma es espíritu igualmente, la misma interpretación, pero en el idioma griego que se usó en el Nuevo Testamento. Entonces tiene diferentes significados en cuanto a los lenguajes, pero vamos a irlo ocupando ahorita a lo largo de este tema. Vamos al inciso A. La palabra espíritu, en la siguiente diapositiva, y su uso en las Sagradas Escrituras. El versículo que tenemos está en el Antiguo Testamento, entonces por consiguiente la palabra espíritu ahí en ese versículo de Job, en ese capítulo de Job 4, versículos 15 al 16 se utiliza la palabra ruach. Y ahí, por ejemplo, vamos a notar que la palabra espíritu tiene diferentes usos, tiene diferentes connotaciones. Y traten de seguirme en esto, hermanos. La palabra espíritu tiene diferentes usos. Si nosotros vamos a un diccionario bíblico y buscamos la palabra espíritu,
nos va a dar un significado, pues posiblemente erróneo, posiblemente de una manera errónea, porque la palabra espíritu se interpreta de acuerdo a su contexto. Vamos a repetir eso. La palabra espíritu se interpreta de acuerdo al contexto. En Job, vayamos a Job, por favor. Capítulo 4. Job, capítulo 4, alguien que lo lea. 15 al 16. 4, 15 y 16. Ajá. Sí, hermano, por favor. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía. Ok, así, hermano. Dice, y al pasar un espíritu delante de mí. Aquí en este primer punto podemos notar que la palabra espíritu, en un sentido trascendente, se utiliza para un ángel o un mensajero. Ese es el punto número 1 del inciso A. La palabra espíritu se usa en un sentido trascendente, en un sentido espiritual, para referirse a un ángel o a un mensajero. Es lo que nos dice el versículo de Job en el capítulo 4. Entonces ahí se está utilizando la palabra ruach para referirse a eso, a un ángel o a un mensajero. Siguiente punto. La palabra espíritu en el inciso B, hermanos, fíjense, ahora se usa para referirse a un demonio. La misma palabra espíritu. En el Nuevo Testamento, como está escrito, ¿en qué idioma, hermanos? Griego. En el griego se utiliza la palabra Nefma, que significa espíritu también, ¿verdad? Pero ahora se utiliza para referirse a un demonio. Y esto lo podemos ver en Marcos 1, 23, 24. ¿Alguien que lo lea, por favor? Les voy a compartir las diapositivas, hermano, Yo se las comparto. Marcos 1, 23, 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces ahí podemos ver que, como dice ese versículo, ahí en Marcos, que está hablando de un espíritu inmundo. Ahí está hablando de un demonio. Y es la misma palabra espíritu que ahí se traduce como nefma. En el siguiente punto, también se usa para hablar de la naturaleza de Dios. Qué interesante. La palabra espíritu se puede utilizar para hablar de un demonio, o la escritura lo usa también para hablar de la naturaleza de Dios. Todos nos sabemos el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Juan 4, 24. Dios es espíritu, ¿verdad? Y las que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces esa palabra, nepma, en el Nuevo Testamento se utiliza también para referirse a la naturaleza de Dios. Siguiente punto. También se usa para referirse a Satanás. ¿Alguien que lea Efesios 2:2? ¿Otra persona? Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El nefma que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí se está refiriendo al espíritu de Satanás. Siguiente punto, hermano. También se utiliza la palabra espíritu para referirse a la naturaleza de los ángeles. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí está hablando, hermanos, precisamente de que la palabra nefma en Hebreos 1:14 se utiliza también para referirse a la naturaleza de los ángeles. Ahora vamos a ver todos los aspectos que vimos, los 5 puntos juntos, hermanita, en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está su uso de la palabra espíritu
en los diferentes versículos que vimos. En esta lista, solamente el punto número 1 se utiliza la palabra ruach para referirse al versículo de Job en el Antiguo Testamento, y de ahí todos los demás se utiliza la palabra espíritu nepma en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ahora vamos a la otra parte, la palabra espíritu en un sentido inmanente. ¿Qué significa el sentido inmanente? ¿Recuerdan? Lo que es temporal, lo que es de nuestro mundo, ¿verdad? Lo que está limitado, exactamente. Entonces vamos a ese primer punto. Se utiliza para referirse al aire y al viento. Lo podemos ver en Juan 3:8, que diría de esta manera: el nefma sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del nefma. Es lo que quiere decir la palabra espíritu, hablando de el viento, al aire. Y estas palabras se las dijo nuestro Señor Jesucristo ¿a quién? ¿Recuerdan esa plática? A Nicodemo, cuando estaba hablando Jesús con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. El nefma, el viento. Punto número 2. También se utiliza en un sentido temporal, inmanente, como aliento o respiración. Tiene muchas aplicaciones la palabra espíritu, ¿verdad? Tiene muchas aplicaciones. Nosotros a veces cuando mencionamos espíritu, pues imagínense los errores que hemos cometido. Pero en el punto número 2 dice que se puede utilizar para referirse al aliento o respiración. Jueces, en esta parte, ¿cómo se usaría la palabra? Ruach. Jueces 15:19. Entonces abrió la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su ruach, recobró su espíritu y se animó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Entonces la palabra espíritu, ruach, en este versículo se ocupa para referirse al aliento. Y uno más. Siguiente punto. Se utiliza para referirse a carácter, forma de ser. Aquí estamos hablando de personalidad. Y ese versículo de Lucas 1:17, ustedes lo conocen, es la narración que habla acerca de que Juan el Bautista, de que Dios enviaría a este mundo a alguien, o en la persona de Juan el Bautista, a alguien como el espíritu de Elías. Y muchos pensaron que Dios iba a quitar el espíritu de Elías y se lo iba a poner a Juan el Bautista, pero no es a lo que se refiere, sino que aquí se refiere simplemente la palabra espíritu, dice, y con el espíritu y el poder de Elías. Estar haciendo referencia a la escritura de que sería de la misma naturaleza, carácter, personalidad, forma de ser, precisamente que tendría el espíritu de Elías. Nosotros utilizamos a muchas veces para mencionar cuando nuestros hermanos están tristes. Tiene el espíritu triste, o tiene un espíritu acongojado, o tiene un espíritu alegre, anda de alegre espíritu, ¿no? Muchas veces lo podemos ocupar de esa manera, ¿sí? Siento que mi espíritu está acongojado el día de hoy, o siento que mi espíritu anda muy chévere, ¿no? Entonces podemos ocuparlo también de esa manera, para referirnos a una personalidad únicamente. Siguiente punto. También se utiliza como soplo, como soplo. Vamos a Éxodo 15:8. Éxodo 15:8. Se los leo, hermano. Dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Ahí cuando dice al soplo de tu espíritu, al soplo de tu ruach, es lo que se entiende ahí, como un soplo. Y hay otro ejemplo que se menciona también en Job, capítulo 4-9, Job 4-9, y aquí refiriéndose a los animalitos, dice:
Job 4:9 dice así, dice, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Esa es la misma palabra espíritu. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Ahí también se está ocupando eso. Hay otro ejemplo en Job 19. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. No está hablando del aliento de la boca, sino que está hablando de un espíritu. ¿Sí? Mi espíritu vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Ahí está hablando de la misma palabra espíritu, hermanos. ¿Sí? 19:17. Job 4:9 y Job 19:17. Y en el último punto, la palabra espíritu también se utiliza para referirse a sinónimo de vida. Sinónimo de vida. Génesis 7, 21 al 22. Fíjense, dice, y se murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Esa es la palabra que se utiliza ahí en el versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces podemos ver que también se utiliza como sinónimo de vida la palabra espíritu. Vamos a ver todos los puntos juntos. De esa manera es como podemos referirnos a la palabra espíritu dentro de nuestro mundo inmanente, temporal, para referirse al aire y al viento, al aliento o respiración, y también como forma de carácter, de forma de ser, personalidad, como soplo, y también como sinónimo de vida. Ahora vamos a ir al último punto. Vamos a hablar de las 3 características del espíritu. De esto ya hemos visto también, hemos tenido ciertos atisbos en las clases pasadas, hermanos. Ya hemos tocado este punto. A ver si ustedes pueden recordarlo. Esto es muy importante no olvidarlo. El espíritu no tiene limitaciones de un cuerpo físico. El espíritu no tiene las limitaciones de un cuerpo físico. Ahora, un ángel puede adquirir cuerpo humano, hermanos. Un ángel. Tenemos cierta información acerca de ángeles que vinieron a este mundo temporal en el Antiguo Testamento e inclusive también en el Nuevo Testamento. Pero recuerdan que en la Escritura se mencionó que posiblemente adquirieron cuerpo humano, posiblemente. Sí, hay varios versículos, pero no sabemos si adquirieron solamente, que si adquirieron en realidad el cuerpo humano o exactamente, o simplemente la forma, exactamente, o la apariencia, podríamos decir. Pero vamos a ver lo que nos dijo Jesús en Lucas. Con el cuerpo ya glorificado, Jesús sí les dio a demostrar a los discípulos. Inclusive Tomás metió su mano en sus heridas y le dijo: Jesús, ya deja de ser incrédulo y cree, ¿no? Entonces, lo que no podemos es asegurar que un espíritu no puede o sí puede tomar forma humana, porque solamente nos da pequeña información el Antiguo Testamento acerca de los ángeles que tomaron forma humana. Hermano, ¿Sí? Ese capítulo estamos hablando, de ese texto, que los ángeles tomaron forma humana, ¿verdad? Pero ellos no estaban limitados por este tiempo, porque ellos cegaron a los que estaban enfrente de ellos. Pero lo que no podemos asegurar es que ellos tomaron un cuerpo físico real, o si solamente tomaron una apariencia. O sea, el texto solamente nos dice pequeña información. Entonces, ¿estaríamos mal decir que sí lo tomaron, o estaríamos mal decir que no tomaron 100% cuerpo glorificado, ¿verdad? Aportando en ese texto, hermano. Sí, hermano. Ahí en la escritura dice que iban 2 ángeles delante de ellos. Ajá. Pero nunca especificaron si tenían carne, si tenían la forma. Exacto. Entonces, debemos dejar ahí hasta ahí nada más. ¿Hasta ahí nada más?
Ahora hay otro texto, ustedes lo recuerdan, cuando los ángeles llegan a la tienda de Abraham, de Abraham y de Sara, ¿verdad? Y les hacen de comer, ¿sí? Entonces, solamente podemos quedarnos ahí, ¿sí? Con esa escritura, porque no podemos enfatizar y asegurar que sí tomaron forma 100% humana, pero tampoco podemos negarlo. Sí, porque es de acuerdo al contexto, o sea, en específico al momento Exacto. que se realizó. Entonces, podría ser que ahí cuando les ofrecieron de comer, es Ajá. otro contexto, Ujú. otro momento específico que tenía que ser así. Ujú. Solamente. Exacto. Sí, lo que vamos a ver en este punto es que el espíritu no tiene limitaciones de un cuerpo físico, pero cuando Jesús resucitó, ya sabemos que su cuerpo ya estaba glorificado, ya estaba 100% glorificado, y era de carne y hueso, ¿verdad? Ya era de carne y hueso, pero él no estaba limitado a este cuerpo, a este mundo, perdón. El cuerpo de Jesús glorificado no tenía las limitaciones de nuestro mundo. Vamos a Lucas 24:39. Lucas 24:39. Me dicen cuando estén ahí, hermanos. ¿Ya están ahí? Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Toquen y vean. Porque un espíritu, y está pensando definitivamente en los ángeles o también en los demonios, porque se utiliza para ambos, ¿verdad? O sea, un espíritu, ya sea angelical o demoníaco, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pero estamos hablando que ya en ese momento el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya estaba glorificado. ¿No? Por eso es que se menciona, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el hombre es menor que los ángeles. Porque nosotros sí tenemos limitaciones. Nosotros no podemos hacer lo que nuestro Señor hizo, ni lo que los ángeles hicieron. Entonces nosotros, el hombre, sí somos y estamos limitados por el tiempo, por el espacio, por la materia, y estamos limitados por nuestro propio cuerpo, porque tenemos carne y hueso. Siguiente punto, inciso B. La siguiente característica del espíritu, que es un ser personal. ¿Qué significa ser un ser personal, hermanos? ¿Qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Ya les di la respuesta hace ratito. A ver, ¿qué significa ser imagen y semejanza de Dios? Por ahí lo tienen. Déjenme ayudarles. Significa que nosotros, al igual que Dios, podemos relacionarnos con nosotros mismos. Aquí en nuestra cabecita nos relacionamos todos los días, en cada momento, ¿verdad? Y también podemos relacionarnos con otros seres personales. Ser imagen y semejanza de Dios, hermanos, lo que se dice ahí en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que se refiere es precisamente que nosotros somos seres personales, que podemos relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. De esa misma manera Dios es un ser personal, que puede relacionarse consigo mismo, así como dice el versículo que vimos. ¿Quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, verdad? Ahí podría, como anotación, Sí. espíritu de hombre se relaciona con el espíritu de hombre, ¿verdad? Claro, hay espíritu de hombre y hay espíritu de Dios. Claro, Esas son dos, podrían ser dos conferencias, claro. pero recordemos que hay concordancia entre el espíritu y poder el espíritu de Dios. Sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces podemos entender ciertas cosas que Dios ha decretado que nosotros entendamos, y hay ciertas cosas que también dice la Escritura, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos. O sea, nosotros estamos limitados. O sea, podemos entender ciertas cosas del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero también estamos limitados. O sea que hay ciertas cosas donde nosotros vamos a topar con pared y no vamos a llegar a más de ahí, porque seguimos estando limitados. Entonces es por eso nuevamente que en la gráfica mostré que los dos círculos, las dos realidades
están unidas, pero no están completas una encima de la otra, ¿verdad? O sea que simplemente están, como quien dice, rozando. Nosotros rozamos la eternidad, ¿verdad? Porque la Escritura dice que quien tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces tenemos cierta sombra de lo que es la eternidad, pero llegamos a un tope, a un límite donde ya no podemos entender más. Y eso es lo que a Dios le ha placido, hacerlo de esa manera, ¿verdad? Entonces podríamos decir que en la mente de un hermano suceden muchas cosas, pero ¿quién sabe de aquí lo que sucede en la mente del hermano? Solamente el hermano y Dios. Solamente el hermano y Dios, porque para Dios no hay ese limitante. Entonces, imagínense, Dios conoce todos nuestros pensamientos, incluso nuestras palabras antes de salir de nuestra boca. Y hay cosas que, wow, todo lo que pensamos a veces, que Dios nos conoce a la perfección, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí el punto es de que el ser humano es capaz de relacionarse como los ángeles, como Dios, como Satanás incluso, puesto que es espíritu, ¿verdad? Entonces, somos seres personales. Y el último punto, el inciso C, hermana. El espíritu no se ve afectado por la muerte. Entonces, esa es otra característica del espíritu. Hay algunos pasajes que hablan de esta realidad, pero tenemos que ir juntos, hermanos, al Salmo 104. El espíritu no se ve afectado por la muerte. Aquí estas cosas solamente tenemos lo que la Biblia nos da como información, porque nosotros no hemos aún gustado de la muerte. Y la muerte tampoco podemos hablar de ella como si la conociéramos, porque no hemos estado ahí. ¿Sí? No hemos estado ahí. Salmo 104, 29. Léala, hermana. Léalo, por favor. Fíjense ahí donde dice, escondes tu rostro. Ahí nos está hablando de la presencia de Dios. Escondes tu rostro. Ahí nos está hablando de Dios. Y cuando dice, se turban, les quitas el hálito. Ese es el aliento. Ahí en la Reina Valera se dice hálito, se refiere al aliento. Dejan de ser en ese momento y vuelven al polvo. Y esto es en referencia también por el contexto que está ahí en el Salmo, que está hablando de criaturas. No está hablando de personas, está hablando de animalitos. Y entonces, ¿qué se dice ahí en ese Salmo de los animalitos? Que ellos simplemente dejan de ser. ¿Qué es lo que pasa cuando un animalito muere? Bueno, dice simplemente eso, que ya dejan de ser y ya. Pero no así con el ser humano, no así con nosotros, porque nosotros no dejamos de ser. Los animalitos sí, pero no así con los seres humanos. Y esto es no que el hombre tenga solamente una parte de él y de ahí su espíritu se vaya al cielo y se quede una parte del hombre aquí en la tierra. No es así, porque el hombre no se puede dividir. Somos una sola cosa. ¿Sí? En el Nuevo Testamento hay muchos, bueno, aquí vamos a entrar en otro punto, pero en el Nuevo Testamento se menciona en las cartas paulinas de que adoremos a Dios con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente. No es que Pablo esté dividiendo al hombre en 3, 4, 5, 6 partes, no, es solamente uno, pero está enfatizando que con muchas ganas, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces el hombre, a diferencia de los animalitos que dejan de ser, el hombre sí continúa. ¿En dónde continúa su existencia el hombre? En espíritu, ya sea en el cielo o en el infierno. O sea, es una realidad. Y eso nos lo dice la Escritura. Que después, así dice Hebreos 9:27, así como está establecido para los hombres, que después de la muerte viene el juicio. Entonces, nosotros seguimos siendo. Seguimos existiendo, pero ya en otra esfera, ¿verdad? Ya no en la inmanente, que es la temporal, sino en la trascendente, en la espiritual. Pero el hombre es una sola cosa. Entonces, igual vemos los puntos juntos, hermanos, los 3 puntos que vimos.
Vimos que las características del Espíritu son tres. Prácticamente estamos viendo que se resumen en esas tres. Podemos ver en el inciso A que el Espíritu no tiene limitaciones de un cuerpo físico. Lucas 24:39. El Espíritu es un ser personal. ¿Qué significa que somos imagen y semejanza de Dios? Que somos seres personales, ¿verdad? Que nos podemos relacionar. ¿Ok? Y el último es: el Espíritu no se ve afectado por la muerte, y es lo que podemos ver ahí en Salmos. Entonces, cuando alguien, hermanos, cuando alguien nos pregunte a qué se refiere o qué es el Espíritu en la Biblia, ¿qué es lo que vamos a responder? Ya vimos muchos aspectos. Ya vimos aspectos de cómo se maneja la palabra Espíritu en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya vimos las limitaciones que puede tener o que no puede tener. Entonces, cuando alguien les pregunte a qué se refiere el Espíritu en la Biblia, nosotros tenemos que responder con otra pregunta. ¿Sí? Oye, háblame del Espíritu. Yo quiero saber acerca del Espíritu, porque inclusive, hermanos, está la doctrina y no podemos decir es que no sé, o por eso precisamente vamos a tomar esta clase. Cuando hablemos del Espíritu, esta clase va a ser de mucha ayuda. Cuando alguien quiera conocer acerca del Espíritu, nosotros tenemos que preguntarle, bueno, ¿en qué contexto? Porque Espíritu se refiere a muchas cosas. Se refiere a aliento de vida, se refiere a vida misma, se refiere a soplo, se refiere a aire, se refiere, o sea, ya los vimos, ¿sí? Sí, es a ángeles, a demonios, perdón. Entonces, cuando alguien nos pregunta acerca del Espíritu, tenemos que preguntarle, bueno, sí, ¿en qué contexto quieres saber del Espíritu? ¿Sí? Ya cuando nos quieran preguntar del Espíritu Santo, bueno, precisamente en esta clase vamos a ver, bueno, ¿quieres saber la obra del Espíritu o qué es lo que efectúa diariamente en el mundo? Esta clase es muy interesante, hermanos. Este tema es muy interesante porque podemos conocer algo que solamente tenemos pequeñas sombras, pero sí podemos llegar a entender la persona del Espíritu. Para eso es este tema, y es de suma importancia, al igual que la cristología. Entonces, ¿cuáles son los capítulos que vamos a leer del Evangelio de Juan? ¿Alguien que me diga? ¿Sin ver las anotaciones? No, sí. 14, 15 y 16, hermanos. Sí, solamente lo estoy probando. No, es una broma. 14, 15 y 16. Y también hay otro texto, hay otro libro que podemos leer para conocer los hechos del Espíritu, ¿verdad? Ahí se habla acerca de los hechos del Espíritu. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta fácil, hermanos? Y como les repito, si, esta cuestión no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces podemos meditarlos juntos. Si alguien tiene una pregunta, ¿sale? Hermano, solo para reafirmar. Sí. Mencionaba el Espíritu mencionado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Se pronunciaba ahí de acuerdo a los tiempos, ¿no? A la era de ese momento. Sí, porque en el Antiguo Testamento lo mencionábamos como Ruach. Bueno, ahorita ya tenemos la Biblia, ya está traducida, ya está todo. En el Nuevo Testamento solamente aparece Espíritu. Nefma. Ajá. Sabemos bien que ya está traducida. Esto es nomás para entender los dos conceptos diferentes. ¿Qué significaba en el Antiguo? Sí. ¿Qué significaba en el Nuevo Testamento? Así es. En el Antiguo Testamento, recuerde que está escrito en el idioma hebreo. Entonces es por eso que se menciona Ruach. Pero en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Es por eso que se menciona la palabra Nefma. ¿De era a era o de época en época? Idioma. Idioma. Cambia el contexto. Idioma solamente. Idioma. Sí. Cambia el contexto y cambia la palabra en sí, significa eso. Significa lo mismo. Significa lo mismo. Se le da diferente uso dependiendo del contexto. Así como vimos todos esos versículos. La palabra espíritu se le da diferentes connotaciones, diferentes usos, pero eso ya depende del contexto de lo cual estemos hablando. ¿Sí? Porque si estamos hablando de Satanás, se utiliza como espíritu inmundo. ¿Sí? Si estamos hablando del Espíritu de Dios, se utiliza como algo celestial, divino, sagrado. Pero en este contexto, o sea, está en hebreo, sí. Sí. Pero en el Antiguo Testamento se mencionaba con ciertas expresiones.
Y en el Nuevo Testamento, en hebreo, se significa con otro contexto, con otras letras, por decirlo así, para entender Ajá, un poquito sí. más rápido. Sí, son dos diferentes, pero significan Sí, sí. lo mismo, espíritu. Ruach y Nefma significan ambos lo mismo, pero en diferentes idiomas. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ok. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Oh, adelante, hermano. Hermano, en algún versículo habla de que el hombre estamos compuestos de cuerpo, y alma. Y en otro estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Sí. Alma y espíritu. Ujú. ¿Es lo mismo? Ok. Primeramente, la parte primera de su pregunta es que sí, en el Nuevo Testamento se menciona como si el hombre estuviera estructurado. Pablo lo menciona de cuerpo, alma, espíritu, pero no significa que estemos divididos, como estemos en partes, o que en nosotros haya una, dos, tres o cuatro partes. El hombre no está dividido, no es una dicotomía, tricotomía, ni nada de eso. Somos un solo ser. Y esto lo podemos encontrar en Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y cuando Dios sopló en él aliento de vida, en ese momento el hombre llegó a ser un ser viviente. Es lo que dice la Escritura, un ser viviente. En ese momento, antes no éramos un ser viviente. Entonces es hasta el momento que Dios sopla en esa figura formada de barro que nosotros llegamos a ser, a existir. Antes no somos nada, pero eso es lo que significa que somos solamente una sola cosa, no estamos divididos, ¿sí? Somos alma, somos cuerpo, pero o sea, es solamente una sola cosa, ¿sí? No estamos divididos, así que una parte de mí es cuerpo, otra parte de mí es alma, otra parte de mí es espíritu, entonces ya somos tres cosas. No, somos una sola cosa. Cuando nosotros morimos, a diferencia de los animalitos, no dejamos de ser, nosotros seguimos, nuestro caminar continúa, pero ya en otro ámbito celestial, ¿sí? Pero somos una sola cosa, somos un ser viviente. Esto que es temporal va a regresar a la tierra, pero nosotros continuamos, ¿sí? Recordando que este mundo temporal es solamente una sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Hagamos una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder ver la luz de la vida. Gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor, aprendiendo más de ti, aprendiendo más acerca de tu Espíritu, Señor. Damos gracias por tu palabra santa, por tu palabra que nos has dejado para nuestra instrucción, para nuestra corrección, para que estemos preparados, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo único, nuestro Señor y Salvador. Amén.